Hoy quiero presentarles un tema titulado A pesar de nuestras diferencias. Al decir a pesar de nuestras diferencias, inmediatamente se nos sugiere de que hay dos partes, dos o más partes, que no son iguales y que a pesar de eso, como vamos a ver, pueden tener una relación muy fructífera. Esa relación sostenida entre Dios y nosotros, a pesar de nuestras diferencias, nos debe llevar a nosotros a grandes cosas, a los planes de Dios. A causa de nuestras diferencias, nosotros a veces no nos sentimos dignos y nos apartamos porque sabemos, entendemos que Dios y nosotros no somos iguales. No comprendemos cómo fue que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, como nos dice Génesis, y el no comprenderlo cómo puede ser un tropiezo. En Isaías 6, un hombre, un ser humano con debilidades, con pasiones, con intenciones buenas y malas, una persona que evidentemente, como nosotros, quería vivir y estaba viviendo conforme a sus planes, a sus propósitos, a sus quereres, ¿cómo se encuentra con Dios? Como que esto se le agolpa. Inmediatamente se encuentra con el Señor, se le agolpa lo que es Dios y lo que es Él. Porque eso es lo que ocurre cuando estamos delante de Dios. Se nos confronta quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por lo menos esa debería ser la actitud de todos. A menos que ya por un problema de soberbia o de poco entendimiento, ya yo me quiero igualar con Dios. Este hombre no se quiso igualar con Dios y más bien puso esa barrera al principio y más bien vamos a ver la respuesta de Dios. En Isaías 6, como le comentaba, y le leo los 5 primeros versículos para entrar en el contexto. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías sabía quién era Dios, tenía una formación, había recibido palabra, era un hombre que pertenecía a un pueblo que conocía a Dios, pero que también tenía un gran problema, que no caminaba con Dios. Es lo que ocurre en nosotros muchas veces porque conocemos de Dios, pero no caminamos con Dios y reconocemos, y vamos a ser sinceros, en nuestro país se conoce a Dios mucho más de lo que se camina en Él. De hecho, esa es nuestra gran debilidad, que conociendo tanta palabra, cuánta obediencia hay. Nosotros vivimos en lugares donde la gente te recita los versículos, donde se saben cuál es el listado de los libros de la Biblia, conocen palabra, la dicen con mucha libertad, pero con mucha restricción terminan viviéndola. Claro, cuando nosotros confrontamos a esta autoridad santa, 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 porque dicho estaba aquí por serafines que daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, entonces yo me puedo aterrar. Y miren que ahí también está la percepción de culpa, o más bien la conciencia de culpa. No es lo mismo que un policía en la calle se me acerque a mí que se le acerque a otra persona, y no quiero hacer diferencia, pero cuando un policía, una autoridad se acerca a una persona, le toca la puerta, si la persona es completamente inocente, va a abrir y va a decir qué ocurrió, en qué le puedo ayudar. Si la persona tiene culpa, se va a esconder. Aquí vemos que Isaías se sentía mal, percibía su inmundicia y la expone delante del Señor. Aquí está la respuesta maravillosa de parte de Dios y que vamos a ver a partir de los siguientes versículos, para comprender qué Dios piensa de nuestro pecado o de nuestra condición pecaminosa en el momento en que nos llama. Hay 2 tiempos cruciales con el Señor. El tiempo en que Él nos llama, que puede durar 1 hora, puede durar unos minutos, y el tiempo continuo, el que no tiene fin, y es el que se inicia después de que yo respondo a ese tiempo puntual, porque el Señor en un momento puntual me llama, se me presenta, y lo que va a pasar en ese tiempo va a determinar qué sucederá en otro tiempo continuo. ¿Qué pasa con el que le dice en ese momento al Señor, no hay Dios, como dice el Salmo 53? Bueno, en el tiempo continuo, en lo que sigue después, será una vida sin Dios.
En su misericordia el Señor vuelve a llamar, ciertamente. ¿Cuántas veces llamará? En cada quien tendrá su límite. Pero inmediatamente aquí, cuando yo reconozco la santidad del Señor y mi pecado, entonces comienza un proceso. Viene un tiempo continuo y es lo que estamos viviendo nosotros. Si algo tenemos que identificarnos con Isaías fue que en un momento dado, claro, nos sentimos pecadores, confusos, nos daba miedo. Pero nosotros aceptamos un llamado y ahora estamos en el tiempo continuo de formación de parte del Señor y de purificación, porque lo primero que hizo el Señor fue lo que vemos en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí vemos inmediatamente lo que ofrece el Señor. Yo te perdono, tú has confesado, no estás orgulloso de este pecado. Te avergüenza y por eso te consideras muerto, digno de muerte, porque al decir muerto soy, él mismo decía, yo soy culpable. No me siento orgulloso, pero también había un arrepentimiento de eso, no había justificaciones y más bien ante ese arrepentimiento total de Isaías viene el perdón. Eso fue lo que ocurrió con nosotros cuando recibimos a Cristo. En este caso fue a través de un carbón encendido y que tocó su boca. Aquí vemos que se establece el primer tiempo, el puntual, el momento en que el Señor nos perdona, nos purifica, nos da un nuevo sentir, nos limpia. Y esa limpieza hace que lo que antes a mí me llevaba a pecar ya no me provoque ese deseo. La limpieza es quitar esas raíces de tentación en nosotros, que se logra a través de la confesión. Por eso cada vez que yo reconozco que estoy pecando en algo, debo confesarlo con arrepentimiento para que el Señor vaya limpiando las raíces. ¿Por qué me gusta gastarme el dinero en juegos? Porque dentro de mí todavía hay ese pecado, esa codicia, esa fascinación por el juego. Entonces el Señor va limpiando y se van quitando esos apetitos. Recuerden que el pecado se asienta sobre nuestra tentación y por eso nuestras tentaciones tenemos que empequeñecerlas para que al final el pecado diga, ¿dónde vamos a sentar? No tengo dónde acomodarme. Y luego de eso, ya que hablamos de ese tiempo inicial, entonces viene el tiempo continuo. Vemos aquí en el versículo 8 que el Señor habla. Después de que los serafines habían santificado al Señor, después de que Isaías confesó, el Señor ahora habla y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué Isaías se ofrece? Porque él comprendió lo que había recibido de parte de Dios. Muchas veces nosotros no le servimos al Señor porque no hemos comprendido qué éramos nosotros y a pesar de lo que éramos, qué nos dio, o a causa de lo que éramos impuros, Él nos da esa purificación, ese perdón. Y entonces cuando yo veo que eso es verdad, que eso es valioso, entonces le digo al Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Porque muchas veces no lo comprendo porque no tengo conciencia de pecado. Entonces, mientras no tenga conciencia de pecado, no tenga conciencia de perdón, sigo mi vida conforme a mis planes, a mis propósitos. Aquí vemos el tiempo continuo donde el Señor dice, ahora quiero usarte para bendición. Haz la pregunta, ¿pero por qué tengo que servirle al Señor? Ahí viene la comprensión. Tú no has entendido que has recibido algo bueno. Si tú entiendes que recibiste algo bueno y lo valoras, por supuesto quieres enseñarlo a otros. Y vuelvo y repito, si para mí servirle al Señor es una carga es porque no he comprendido, no he valorado o tal vez no he agradecido lo que he recibido. Más nosotros aquí le podemos servir al Señor y creo que le estamos sirviendo al Señor porque aquí yo sé que ustedes están hablándole a sus familias, le hablan a sus compañeros y demás y están esforzándose por esta vida. Demostrar lo que Dios ha hecho es porque conocen, agradecen y quieren glorificar a quien les limpió. Para esto mucha humildad. Y ¿sabe qué? Dejar que Dios nos organice la vida. Quiero contar una pequeña anécdota, siempre la anécdota, ¿no? Pero una pequeña anécdota, vida real, que me hace entender qué yo debo hacer con Dios. En una oportunidad tuve el privilegio de trabajar con uno de los mejores bateristas, percusionistas de Panamá. Él con su batería, con su pad, con el instrumento que le dieran, con los tambores que le dieran, hacía cosas maravillosas. Y este baterista se enteró que llegaba a Panamá otro baterista muy, muy famoso y muy diestro que se llama Tommy Campbell. Entonces fue, se contactó y le dijo, señor Tommy Campbell, quiero que usted me enseñe a tocar batería y le voy a pagar. Le pagó
lo que costaban como 2, 3 horas de estar con este señor, porque cada hora con este señor costaba dinero. Al día siguiente, ya yo sabiendo que se iba a reunir con este baterista, lo veo y lo primero que le pregunto, ¿qué aprendiste? Y él me dijo que no sabía nada, pero ahora sí lo comprendí. ¿Y cuál fue tu primera lección? Me dice, agarramos la batería, la desarmamos toda y comenzamos mi batería a ponerle los tambores como debían estar, en un diseño más apropiado para mi tamaño, para mi complexión, para mi destreza. Empezamos de cero. Desorganizar esa batería que estaba organizada bajo sus pensamientos, y con esta mente superior de Tommy Campbell le tocó hacer la batería de nuevo. Él no dijo, ahora yo estoy pagando para que usted me ande armando y desarmando tambores. No, póngase a tocar y ya enséñeme. A veces eso es lo que pasa cuando nosotros somos soberbios. No comprendemos que tenemos que reducirnos e empezar de nuevo. La humildad de este baterista, amigo mío, permitió que empezara desde cero. Y esa frase que me gustó mucho fue, ayer aprendí que no sé nada, pero voy a aprender. Siendo considerado uno de los mejores bateristas del país, dijo, no sé nada, pero ahora voy a aprender. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y volviendo a la palabra, recordar que Él a mí me llama en un momento puntual. Si digo que no, puede ser que ese momento se extienda a 1, a 2, 3, 4. Por eso es que muchas personas dicen, y de repente algunos de nosotros vamos a decir, yo me acuerdo que hace rato el Señor me estaba llamando a través de unos pastores que me visitaban, a través de mi mamá, a través de mi hijo, a través de los compañeros de trabajo, a través de canciones que a veces ponían en la radio, canciones cristianas, y que me iban como tocando el corazón, pero yo decía no. Llegó el momento en que ya dijimos que sí, entonces son purificados y comienza el plan continuo. Ese plan continuo que debe ser motivado nuevamente por el hecho de que he comprendido que he recibido del Señor. Él dijo, heme aquí, envíame a mí, porque si tú me perdonaste a mí, que era bien inmundo, y me estás dando propósito, plan de vida, esto está muy bueno y yo necesito que otras personas lo reciban, porque también te confesé, Señor, que vivo en un pueblo que es como lo que era yo en el momento que tú me estás perdonando. Entonces también hablamos de conexión con la gente, empatía, misericordia, compasión. No podemos ser egoístas. Nosotros fuimos librados de algo terrible. La condenación eterna empezando por ahí, y en esta vida las consecuencias de todos nuestros pecados. Entonces, primero, si yo valoro lo que he recibido del Señor, pero también me duele mi pueblo, voy a querer ir por ese pueblo para mostrar al Señor que a mí me limpió, me salvó, me redimió. El Señor sabe que nosotros, en el momento que se nos presenta, no somos dignos de Él. Y a pesar de nuestras diferencias, Él dice, quiero establecer una relación contigo. Lo que yo necesito es que humildemente me reconozcas tu condición, y que reconozcas que solamente la misericordia mía hace que yo no te quite la vida, sino que te comience a dar vida ahora. Isaías humildemente esperaba. He aquí, muerto soy pecador. Y por esa humildad también terminó agradeciendo mucho más y se entregó mucho más al Señor, porque sabía que merecía mucho castigo, mucha consecuencia de sus pecados. Sin embargo, recibió todo lo contrario. A pesar de nuestras diferencias, el Señor tiene planes, y al final de cuentas también esto. Él nos purifica para que ya no haya diferencias. Él nos purifica para que retornemos a esa imagen y semejanza con Padre, Hijo y Espíritu Santo. La motivación final es examinar cómo estoy yo con el hecho de que me llamó siendo inmundo, siendo pecador. Cómo estoy yo con el hecho de que Él, pudiendo desecharme y quitarme la vida, me dice, no, ahora tú vas a empezar a vivir. Te limpio, no tomaré más en cuenta lo que pasó. Pero eso sí, aquí está el pueblo, porque también muy interesante. Él no le dijo, ve tú inmediatamente. Le presentó la necesidad. Le dijo, ¿a quién enviaré? Era esta pregunta que Isaías hubiera dicho, podido decir, yo no sé. Yo le agradezco mucho lo que usted ha hecho por mí, pero búsquese a otro. Isaías comprendió, y el Señor sabía que él iba a comprender lo que había recibido. Actuamos en favor del pueblo porque primero sabemos lo que Dios hizo por nosotros, y segundo porque nos duele que el pueblo esté viviendo lo que a nosotros nos atormentaba, y era el peso de nuestros pecados. Entonces, con esta exhortación les invito a que oremos.
Señor, muchas gracias por esta palabra hoy. Gracias por la bendición de contar contigo. Gracias porque por medio de lo que hoy tú nos instruyes, tú nos llamas a que tengamos una vida que siempre recuerde dónde fuimos sacados, que estamos aquí por tu misericordia, porque en cualquier momento muertos podíamos ser por nuestros pecados, muertos para condenación. Pero tú nos llamaste 1, 2, 3, 4 veces. Aquí habla de un hombre que a la primera acudió, pero sin embargo también conocemos de que hemos sido llamados 1, 2, 3, 4 veces, 5, 6 veces, y el Señor ha tenido paciencia. Pero un momento donde fue ese tiempo puntual, nosotros reconocimos y fuimos limpiados por Él a través del arrepentimiento. Entonces debemos entrar en el otro tiempo, el continuo, el que solo hasta que seamos quitados de este mundo no cesará. Ese tiempo que no va a cesar mientras estemos aquí en la tierra. Y es el de ser heraldos, el de ser mensajeros de la palabra de libertad. Por eso, Señor, ponme en mí y recuérdame de dónde me sacaste, para que por medio de esa gratitud, pero también por medio del dolor de que otros no han recibido esto que yo no merecía, entonces vaya a ser pescador de almas. Pescadores de hombres somos nosotros, para, al final de cuentas, sacarlos de esas aguas de la muerte para la vida. Entonces hoy por eso te bendecimos, en nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén.